Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Te va a decir, Paola y yo no paramos ni un instante. Es uno, pucha, el tiempo no alcanza. ¿Cómo van? ¿Cómo amanecen hoy? Pero trispa ya. Bueno, qué rico que estén por aquí conectados. Hoy tenemos de invitado a Camilo Álvarez, un diseñador. Y yo creo que ya está por aquí. Un diseñador Camilo. muy teso, además con un corazón. Ya por aquí se nos está conectando Cami. Qué bueno por acá conectados. Bueno, Camilo lleva con nosotros en la Cami, tienda. ¿qué te hiciste? ¿Dónde Hola, te ¿cómo están? Ay, tú eres muy guapo. ¿Cómo están? ¿Qué Muy más, bien, Cami? Cami. ¿Cómo vas? Bien, bien, aquí trabajando desde temprano. Cami, Nosotras también. compramos los tapabocas tuyos para nuestro equipo de trabajo. ¿Sí Ah, qué sabías? chévere. Sí. ¿Sí sabías? No sabía Nati nos todavía. llevó. Sí, Nati qué nos bueno. llevó. Sí, Sí. compramos qué los bueno. tapabocas. Muy bien. Y yo creo que hay mucho que nos vas a Sí. poder aportar en este espacio frente a toda la transformación que has tenido y tantos años en la industria, aún siendo tan joven. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Listo? Sí. Exacto, Cami, contanos quién es Camilo y qué estudiaste. Yo soy diseñador de moda, yo estudié diseño de modas en la colegiatura, también hice una especialización en intervención creativa y digamos que empecé sobre todo dibujando. Estaba haciendo las cuentas en estos días, casi en el 2013, ya casi cumplo 20 años de empezar haciendo cosas. Qué 20 años y impresión. tener 22. No, todavía no, no, yo ya tengo 35. Sí, Sí, Cami y yo somos casi pegaditos. casi contemporáneo, sí. Sí. Sí, yo empecé fue dibujando, realmente, cuando estaba estudiando en la colegiatura, yo empecé pues digamos que me gustaba mucho dibujar y de hecho por eso fue que yo estudié diseño, porque desde chiquito lo que me ha gustado ha sido dibujar y sobre todo dibujar personas. Y digamos que por una publicación en una revista, creo que fue, alguien necesitaba un tipo de ilustraciones, las publiqué y de ahí me empezaron a llamar de diferentes partes y hice dibujos para otros diseñadores, para la Cámara de Comercio. Entonces digamos que mientras yo estaba estudiando, incluso me iba pagando como, de eso que nos estaba comprando como su equipo de cosas y así, de cuenta de estar dibujando. Entonces ese fue como el principio, y ya justo que salí de la colegiatura cuando me gradué en el 2007, 2008, fue que lancé la marca, que era mientras yo trabajaba también en el laboratorio de moda Inex Moda. Qué teso. Cami, Oye, vámonos pero- más para atrás, porque estudiamos en el mismo colegio chiquitos. Cami, pero es que nos está Ah, sí, resumiendo sí. muy rápido. También queremos vivir esa experiencia, lo que pasó con RCN, con las ilustraciones. Ay, sí, sí, sí. Sí, pues Chiquito, entonces, ¿dónde ¿qué tan atrás estudiaste? nos vamos? ¿En el colegio? Vámonos, sí, chiquitos, Ah, bueno. que los tres Sí, no, estudiamos en el mismo colegio. Manu, ¿tú también estudiaste allá? Ah, yo no Claro, sabía. de las primeras, Lo que yo pasa fui es que- compañera de Andrés Orozco. Lo que pasa es que Manu era más grande y Yo soy más viejita. en el colegio esas diferencias de edades son muy grandes cuando uno está en el colegio. Ah, yo no sabía que vos habías estudiado con Andrés Orozco, qué impresión. Sí, claro. ¿Cómo está de teso, Fuimos- no? Es que te voy a Demasiado. decir, pero la gente no sabe cuál colegio estamos hablando. Estamos hablando, en mi época se llamaba el Instituto Musical Diego Echavarría, Todavía. ya es Todavía. el colegio musical. Todavía es No, instituto. sino que No, lo no, no, resume, no. pero es Ah, Son ok. diferentes. Sí. Bueno, entonces yo estudié en el colegio, en mi época, Cami, pues yo soy mayor que ustedes, yo tengo 43 años, les llevo 5 o 6 años, y en mi época nos tocaba aprender a tocar varios instrumentos, entonces yo aprendí a tocar piano, violín, clarinete y trompeta. Y adivine para qué quedé sin piano, ni para el triángulo. Cecilia Espinosa Ay, me no dejaba sabía. encerrada en un salón, que porque yo tenía voz de hombre. Pero te voy a decir, de mi generación, Andrés Orozco, wow. Sí, Todos, es que no sí. todos. Pero Andrés Éramos Sí, 7 todos. compañeros, yo fui la única que no quedé en la música. Pero bueno, Nosotros éramos también 5.
Sí, no, digamos que de mi generación nosotros fuimos cinco normalmente, eso suena raro, pero es que normalmente en el colegio se graduaban muy poquitos. Y de la generación mía solamente dos se dedicaron de profesionales a música, que son muy buenas, las dos son instrumentistas muy tesas, Cristina violini, Alejandra pianista, y los otros tres, dos de la salud, y yo fui el único que me dediqué a diseño. Cuando nos sentamos a conversar, siempre digamos que coincidimos mucho que independiente que no hayamos estudiado música, la formación musical influencia mucho la manera en la que uno estudia el otro tipo de carrera. Por ejemplo, en el caso mío, yo que estudié diseño, digamos que la música tiene dos componentes generales, como para resumir, que es la parte melódica y la parte rítmica. Yo melódicamente, digamos que me defendía, pero era muy desafinado, pero rítmicamente me iba súper bien. A mí rítmicamente me gustaba mucho, no sé si porque mi mamá es matemática, es ingeniera, entonces me influenciaba eso, pero la parte rítmica para mí era muy, muy buena, incluso cuando eran síncopas, que era meter como tres tiempos en dos, pues como cosas muy matemáticas. Y cuando entré a estudiar a la colegiatura, se me hizo muy fácil, por ejemplo, el patronaje, que había gente que no le gustaba mucho, que era como la parte como la más matemática del diseño, pero a mí me encantaba, porque era como ponerse como retos de cómo llegar de la idea a lo físico a través del dibujo plano, a través de los trazos, de medidas, de transformar una cosa y la otra. Entonces me gustaba mucho ese tema de descifrar lo tridimensional desde lo plano, y ha sido parte pues como de la exploración mía también, toda esa parte del patronaje. No, Cami, ¿sabes a mí qué es la música? ¿Qué le agradezco yo? Pues la sensibilidad, obviamente, además que en el colegio ahí no habían estratos sociales, ahí no había componentes familiares, o sea, había una conexión humana muy fuerte, pero ¿sabes? A mí que me desarrolló, increíble, la lógica matemática. Impresionante. O sea, no es que sea una tesis matemáticas, pero me apasionan los números. Y creo que parte de los ritmos musicales y de la lectura musical. Bueno, Sí, pasas es que entonces. de alguna manera son los códigos, y en estos días, por ejemplo, que yo empecé el año pasado a hacer algo de danza contemporánea, pues súper básico, pero me acuerdo que cuando era la gente tratando de entender el tema rítmico, yo decía, ve, tan loco que uno lo tiene súper interiorizado, porque realmente uno creció como con esos códigos, eso influencia muchísimo muchas cosas de la vida, ¿verdad? Cami, ¿por qué tus papás deciden entrar a un hijo al musical? O sea, porque ahí también hay que a Bases. unas bases, no, Sí, para eso. una conciencia sensible, grande para uno tomar esa decisión de entrar un hijo al musical, para entender tus Pues raíces, ¿cierto? mira, mi papá si lo vamos a decir por profesión, mi papá es economista, pero realmente mi papá es de una familia de San Andrés de Cuerque, Antioquia, que tuvieron 12 hijos, y mi abuelo fue de las primeras, digamos que ellos mis abuelos por los dos lados han sido docentes, y él fue un docente del pueblo, que además fue el primero que llevó la fotografía al pueblo, el primero que llevó, creo que también hacía cosas de cine, entonces era alguien que era muy sensible, mi abuelo, y de todos los hijos, mi papá también resultó, además de muy sensible, muy hábil con la transformación de las cosas, con las manos. Entonces, digamos que la verdad, él era como, pues él es como un hombre de renacimiento, porque él sabe hacer cosas que tienen que ver con arquitectura, él sabe hacer cosas que tienen que ver con arte, con ingeniería, pinta muy bien, hace escultura, y cuando en su juventud, además de todo esto, él estuvo en un conservatorio de música también. Entonces mi papá tocaba flauta traversa. Entonces digamos que tenía un tema muy integral en cuanto a eso, y incluso a mí me alcanzó a tocar cuando yo era chiquito, cuando mi papá todavía actuaba en grupos de teatro, porque hacía teatro, y también cuando yo era chiquito tuvo un grupo de títeres. Entonces, bueno, yo me preguntaba, ¿tu papá qué es? Y yo decía, mi papá es titiritero, porque realmente él llegaba, él transformaba las cosas, hacía títeres, y tenía un grupo que se presentaba en Barranquilla, porque él estuvo viviendo en Barranquilla mientras estuvo trabajando con una empresa en Barranquilla, y allá fue donde conoció a mi mamá, que la historia de mi mamá es otra. Mi mamá ella es ingeniera. Mi mamá es de un pueblo de Santander que se llama Mogotes.
Entonces, y la mamá de mi mamá es también docente, también es profesora y fue una líder muy importante en su pueblo. De hecho, creo que fue en el 95 o en el 97, Mogotes ha sido los pocos pueblos que por resistencia civil no dejó entrar a la guerrilla. Y mi abuela fue una de las líderes de esa resistencia civil. Entonces, digamos que además digamos que tengo esa mezcla porque mi mamá es así, es santanderiana, es fuerte y la familia de mi mamá la mayoría son mujeres y son mujeres de carácter fuerte, son mujeres que todas salieron del pueblo para estar en diferentes partes, en Bucaramanga, en San Gil, en Bogotá, en Barranquilla, en ese caso mi mamá, ahí se conocieron y digamos que para mí eso que decía de la música es casi lo que es mi papá y mi mamá. Digamos que mi mamá es muy rítmica, mi mamá es así, mi mamá es esto, y mi papá también es muy sensible, es muy melódico, entonces yo creo que era casi que natural. Yo creo que cuando estaban buscando el colegio, porque mis papás siempre han sido de un pensamiento muy abierto, como de ideas muy transformadoras, entonces estaban buscando algo que fuera diferente y tengo entendido que eran como 2 o 3 opciones cuando estaban buscando colegio para mi hermano, que es el más pequeño. De hecho, yo creo que a él le tocó otra sede diferente, el mayor, perdón, le tocó otra sede diferente y a partir de ahí fue que los otros 2 hermanos entramos al mismo colegio. Ay, qué Cami, ¿y belleza. quedaste tocando algún instrumento? No, pues, es decir, si yo voy a la casa de mis papás que todavía hay un piano, me siento y toco algo, pero pues, digamos que lo que todavía me acuerdo, si me pongo a leer y me pongo a practicar, yo creo que sí la saco. Pero yo me gradué, fue como oboísta, yo tocaba el oboe, y yo sí hice, digamos que la graduación, porque las graduaciones, digamos que la formación musical también tiene un toque militar, por decirlo así, porque digamos que hay que... Es la primera academia militar que existe en el planeta No Tierra. ve que Sí. la mamá la dejaban encerrada por la voz Por tan la voz bonita que y tenía. por el mago. Entonces yo me acuerdo que para poder hacer el recital de graduación, el examen antes era como tocándole uno todo el concierto a 4 jurados donde había que tener una obra barroca, una renacentista, una contemporánea, una clásica. Entonces digamos que era un tema de mucho rigor y como eso coincide con la adolescencia, donde uno también está buscando otras cosas, donde uno está... Entonces era difícil concentrarse. Entonces para mí digamos que a sacar el grado tomó esfuerzo, fue muy valioso, pero como significó todo ese montón de cosas, yo dije como no más. Yo termino acá, no voy a comprar oboe, no voy a... Y hoy en día digo, qué bueno tener un oboe para ver cómo está uno, porque yo tenía buen sonido, el oboe no es fácil, el oboe suena hermoso, suena horrible, y a mí me sonaba bien. ¿Sabes Y qué, Cami? Yo también, todavía conservo mi clarinete y es un clarinete de madera. En mi época, cuando era chiquita, pasó la transición de los clarinetes de madera a clarinetes de pasta y en ese momento mis papás, pues yo enloquecida por mi instrumento, me pudieron comprar un clarinete de segunda de madera y todavía lo tengo. Y sí, inquieta bastante qué uno chévere. volver a tocarlo, sí. Sí, yo creo Ay, que eso, para mí eso es sonido. una meditación activa, pues si uno puede practicar música o puede bailar o hacer otro tipo de cosas donde deje de pensar mucho, es como, para mí es una meditación activa. Entonces sí, sería muy bueno retomar. Sí. Vamos a ver. Lo que pasa es que entre más lo pienso, más se vuelve, en estos días para averiguar un nuevo, eso es costosísimo. Es carísimo. Entre más lo pienso, más se pone caro, entonces tengo que tomar la decisión ya. Sí, total, total. Cami, bueno, entonces pasas tu vida, pues tu infancia alrededor de la exigencia de tu mamá, de la sensibilidad Del y, papá. y diversidad de actividades de tu padre en la música y eliges diseño de modas. ¿Por qué? Mira, cuando Aparte yo de tu estaba en el dibujo, yo sé colegio, que ya nos lo dijiste, pero como para... sí, mira, yo dibujaba mucho en el colegio. Entonces yo decía que quería ser o publicista o que quería ser, en algún momento dije que diseñador gráfico, pero fue el último año como, pues yo viendo como los dibujos y yo decía, no, pues realmente yo lo que estaba haciendo son personas vestidas y principalmente hacía mujeres. Entonces, no, un día, de hecho el colegio quedaba a 1 kilómetro de la colegiatura, entonces un día dije, no, voy a inscribirme en la colegiatura y ya, y solamente me presenté a modas y solamente me presenté a eso. Cuando yo empecé a estudiar modas, me acuerdo la primera semana que dije, ¿yo qué hice? Porque fue muy abrumador, pues yo decía, no, a mí me va bien, yo soy bueno en esto, todo eso, pero empecé la primera semana y fue como, uy, no, yo no sabía que esto era tanta cosa, pues
la primera semana, o por lo menos como me tocó a mí, la primera semana en la colegiatura era una lista de cosas por hacer, una lista de cosas por llevar, un montón de materias, entonces fue como un poco abrumador, pero ya después con el tiempo le fui como cogiendo el ritmo y encontrando pues como, encontrando que obviamente, pues reencontrándome como con que me gustaba mucho. Así fue. Bueno, y empieza, pues siempre ha sobresalido el nombre tuyo, Cami, siempre se ha oído, los expertos, pues, o los que nosotros admiramos mucho, siempre has estado admirado y valorado por ellos. Ahí escribe Julián Posada, que sé que es gran amigo tuyo, Márgara de Informa también, que informa siempre con Camilo. Entonces empiezas a generar una reputación muy importante y llegas al laboratorio de moda de Inex Moda. ¿Cómo es ese proceso? Ahí está el estilo que se oye un poquito bajo, se oye. ¿Me oigo bajito yo o...? Yo te oigo bien. Nosotros te estamos oyendo perfecto. Ah, bueno. Mira, yo llego al laboratorio de moda porque me invitaron, nos llamaron, en ese momento éramos dos personas, María Luisa y yo, nos llamaron para ver si queríamos hacer parte del laboratorio, que en ese momento el laboratorio eran principalmente Marta, José y Juliana, pues eran tres personas, entonces querían ampliarlo y nos llamaron, sobre todo, digamos que en algún momento yo había apoyado algo del laboratorio a través de, como ellos llamaban como algunas personas que estaban estudiando, como para apoyar ciertas cosas de ciertas funciones del laboratorio. Entonces creo que desde ahí me han conocido. También yo fui alumno de Julián Posada en la colegiatura, entonces también conocía, digamos que mi trabajo y los conocimientos y creo que todo eso obviamente fueron como opiniones que giraron para que nos llamaran a ser parte del laboratorio. Y eso fue comencé en el 2008, sí, justo apenas me gradué, comencé en el laboratorio, que para mí en Inex Moda, digamos, fue muy chévere porque aprendí muchas cosas, además que me tocó entender como la transición de Inex Moda, de lo que fue a lo que es ahora. Digamos, no me alcanzó a tocar con Alicia Mejía, fue la única que no me alcanzó a tocar, pero sí me tocó con Julián, con Nati Ortiz, con Don Roque, con Clara Echeverri también, es decir, como con muchos de los fundadores de Inexmoda. Entonces fue muy bueno aprender cómo fue ese paso, porque me tocó también el ingreso de Carlos Eduardo Botero, el implementamiento de una nueva visión. Entonces fue muy chévere entender como el funcionamiento de la empresa, además que con Inexmoda también pude tener mis primeros viajes de trabajo, que era visitando ferias, donde me fui literalmente solo, porque pues era yo el encargado de esa parte del informe, entonces ir a ferias, estar pues como en todo ese contexto, el tema de las vitrinas, y me pasó algo muy interesante, es que yo alcancé a viajar 2 veces con Inexmoda, pues como en 2 temporadas, y en la segunda temporada que viajé con Inexmoda fue en el 2009. Yo cubría como toda la parte de información para moda de hombre y moda de niños. Entonces viajé al Pitti Bimbo, que es una feria en Florencia, en Italia, que es especialista en moda de niños, y también coincidía con el Pitti Uomo. Entonces ponele que la feria esta era 3 días, descansaba el espacio como 4 o 5 días mientras montaban la otra. Entonces lo que cuadramos pues con Marta, pues cuadrando todo el viaje fue, entre estos 2 días te vas para Milán. Y en Milán haces mercado, es vitrinas, y yo súper. Y coincidió con que me encontraba con Luca Lazzari, que era el fotógrafo que le enviaba todas las fotos de pasarela. Pues estamos hablando, eso no es hace tanto, pero suena muy loco que había que mandar fotos por CDs. Pues sí. Era el que mandaba las fotos en CDs a Inexmoda de todos los looks de las pasarelas. Entonces Luca me dijo, mira, en estos días que vas a estar aquí es la semana de la moda de hombre de Milán. Si quiere, me acompaña y me apoya en los registros de los desfiles. Y yo, listo. Pues resulta que primero lo hicimos en bicicleta, porque era mucho más fácil que estar parqueando todo el tiempo. Entonces fue 3 días estando en bicicleta y yendo a muchos desfiles, y fue impresionante porque era hacer todo lo de backstage,
entonces toda la parte de afuera, entonces era como pues estar adentro mientras ves a Armani trabajando, vistiendo a todos los modelos, seleccionando los últimos looks, ver cómo trabaja por dentro Dolce Gabbana y ellos dos haciendo, Donatella Versace aquí al lado mientras yo sosteniendo un flash aquí. Digamos que sobre todo, más que verlos a ellos, es sobre todo verlos en función del trabajo, fue muy importante, me impresionó mucho ver trabajar a Pat McGrath, que es una maquilladora que yo admiro mucho, también ver, digamos, que la parte, pues, como de ya en pasarela y eso, todo el funcionamiento, los ensayos antes, como incluso muchos desfiles que tienen mucho cubrimiento, uno ve que son incluso en espacios más pequeños, son más privados, pero que son muy potentes, ver, por ejemplo, todo el set de Prada, entonces para mí fue como en 3 días poder conocer como todo un circuito y digamos que Lucas siempre decía, el desfile que más me gusta cubrir es el de McQueen. Y me acuerdo que cuando íbamos a ir a cubrir el de McQueen le llegó un mensaje diciendo no hay desfile, es presentación, entonces no hay que tomar fotos, porque ellos entregan las fotos. McQueen antes, creo que era la última vez que presentaba un desfile de hombre y no hizo desfile. Entonces por eso no fuimos allá y eso fue, digamos que en junio y a enero del siguiente año él ya se había muerto. Entonces era, digamos, que la última oportunidad de ver el trabajo del de hombre, pero decidió no presentar, presentó un video que era bastante perturbador, entonces fue muy loco como eso y la verdad pues la experiencia fue muy chévere, pues fue muy bueno estar en todo ese circuito de pasarelas en bicicleta y apoyar el trabajo del fotógrafo. No, Qué qué buena belleza, experiencia. Cami. Y decides montar una marca. Sí, yo de hecho esa es otra cosa que no fue después de Inexmoa, sino que fue durante, mira, cuando yo en la colegiatura, en el último año, que fue en el 2007, en el desfile de jóvenes creadores, yo presenté el proyecto de grado, entonces digamos que pasé para la convocatoria de jóvenes creadores y uno presenta una colección que es pequeña, como de 6 looks, entonces yo la presenté y de esas veces que vos quedas muy contento con tu trabajo, me pareció chévere, y cuando ya se presentó, después fue una colección que tuvo mucho eco, y me impresionó porque tuvo muchas respuestas de cuenta de la prensa española, y en ese momento había un portal español que se llamaba News Fashion Week, y tenía una periodista colombiana que le escribía a ellos, y esa periodista se me acercó después y empezamos a conversar y nos conocimos, y es Catherine Villota. Catherine, ¡Nuestra amiga! Ahí está escribiendo Katicita. Sí, y ahí fue que nos conocimos y digamos que me habló mucho del trabajo, le había gustado, también conocí a José Moreno que estaba tomándole fotos a la pasarela, entonces fue muy chévere porque esa presentación me trajo con muchos amigos de cuenta del trabajo mismo, como que se acercaron era por el tema del trabajo, entonces fue muy emocionante y en ese momento ese portal español que dirigía un señor que se llama Pepe Reulet hacía unas pasarelas que se llamaban Latinoamérica Fashion, LAF, y LAF normalmente se había hecho en Madrid y lo que hacía era juntar a varios diseñadores de Latinoamérica, de México, de Argentina, y los llevaban a Madrid a presentarse. Entonces Catherine me decía, yo creo que vos estás preparado para presentarte allá, te voy a proponer para que te vayas. Y yo decía, yo no tengo ni idea cómo, pero ya listo, hágale. Pues yo no, mire, porque es decir, yo tenía un proyecto de grado, yo todavía no tenía una marca. Entonces yo decía, listo, pues esa es la manera, aprovecho la oportunidad y lo hacemos. Entonces resulta que eso, como les decía, se presentaba en Madrid, pero justo el año que Catherine me propuso y dijeron, no, listo, sí, le vamos a hacer la invitación a Camilo. Entonces yo dije, listo, una Katy, si me invitas y confían en eso, yo le trabajo para estar a la altura también. Resulta que Madrid le quitó el apoyo a la LAF, digamos que por resumir el asunto. Entonces la LAF empezó a ver, listo, ¿dónde hacemos este evento? Que tenemos tanta gente tan chévere, ¿dónde la hacemos? Y coincidió que conversando con Colombia Moda, decidieron hacer la LAF en Colombia Moda. Entonces digamos que mi primera presentación fue en la LAF durante Colombia Moda, en un día que fue muy interesante porque yo era absolutamente nuevo, estaba presentando mi primera colección completa, pero estaba haciéndolo al lado de Olga Piedrahíta, Lina Cantillo, Carlos Valenzuela, y también estaba Trista de México, que los admiro un montón, estaba Beru Vivaldi de Argentina, Andrea Llosa, que era de Perú, habían personas de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces fue como, además que era el último día de Colombia Moda y eso fue una cosa
muy renovadora, fue muy, muy diferente y digamos que yo hice lo que me imaginé hacer, porque algo de lo que me gusta mucho de esa época es que, eh, digamos que tenía tanta libertad, porque yo decía, pues es que sí, lo quiero hacer porque sale bien, pero fiera lo que a mí me gusta hacer. Entonces, obviamente, fue muy experimental, fue algo que se sentía, obviamente, recién salido de la universidad. Entonces, fue muy liberador y fue muy enriquecedor todo el proceso. Me acuerdo que entonces Katy, en ese proceso, porque ella me acompañaba mucho para ver yo cómo iba y cómo va la cosa y cómo vas con el cronograma. Entonces, en alguna vez fuimos a Bogotá, yo fui a Bogotá y ella le había contado a Felipe Espinosa sobre eso, entonces Felipe dijo, no, venga, yo quiero oírlo y quiero apoyarlo con la música del desfile. Entonces me acuerdo que nos reunimos en Bogotá y yo fui allá con Nicolás Rico, con Felipe, y nos sentamos en un cuarto, pues un cuarto de sonido, a oír, ponerle que era una lista grandísima de pistas, por ahí unas 4 horas oyendo pistas que ellos dijeron, de acuerdo a la información que yo les había enviado, me hicieron como un playlist y ahí empezamos a oír y a seleccionar y de estas 4 armemos tal cosa y fue un ejercicio muy chévere, pues muy conceptual y muy inmersivo en el tema musical y de esa manera también yo conocí a Felipe de cuenta de esa primera colección y fue muy, digamos que fue muy interesante todo ese primer ejercicio y lo bueno fue que, bueno, entonces yo seguía, yo mientras tanto igual trabajaba en Inex Moda, pues cuando esta historia que les conté del viaje, yo también me iba a presentar la segunda colección de la LAF cuando volvía a los 15 días, todo era paralelo. Y yo trabajaba y llegaba a la casa a hacer moldes y me quedaba hasta las 2 3 de la mañana para volver a madrugar a trabajar, entonces era, pero nunca veo esa época como una época de cansancio o algo así, sino que no sé, había como energía para todo eso, entonces era muy chévere, pues porque había como muy, digamos que había una recompensa emocional muy, muy buena. Cami, y dice Margarita, ay, perdón, Pau, Pau Hágale. está que le pregunte una cosa, sino que voy Que Margarita leyendo, no dejo, sino que pues se empieza a conectar las historias de varios invitados que hemos tenido y es hermoso porque pues nosotros los conocemos, pero quien esté viendo todos estos en vivos, pues entiende la dinámica de la moda tan hermosa, tan apasionada. Y dice Margarita, informa, Margarita Gómez, que también en esa primera pasarela estuviste con Informa y que desde ahí han estado siempre. Dice así, Pau, Sí, bájale un poco. mira, es que incluso con Informa empieza antes, porque cuando yo estaba en la universidad, digamos que empezamos a formar un grupo de estudiantes que fuera asistente también dentro del backstage en las pasarelas para poder hacer el apoyo en los desfiles. Entonces yo era el contacto y le decía a los amigos de la universidad como quién quiere trabajar en este desfile, entonces habíamos estado en desfiles de diferentes diseñadores. Ahora que me acuerdo se hacían muchos desfiles, pues como no solamente en Colombia, se hacían muchos eventos. Entonces de ahí fue que yo conocí a Margarita y conocí pues todo el equipo de Informa, digamos como estudiante también. Y incluso no me acordaba que yo había trabajado también en Colombia Moda en el staff como en el 2003. Entonces de ahí digamos que conocí sobre todo toda la parte de logística y eso y a Julián Posada también desde la universidad, porque fue profesor mío en toda la parte del proyecto de grado y fue de alguna manera el que me dio muy duro el proyecto de grado, sobre todo al principio, A mí también, el que le hizo. con el mismo Sí, profesor. sí, digamos que sobre todo porque era un tema ni siquiera porque las preguntas que le hacían a uno sabía que tenía razón, entonces daba más rabia. No sabía que se las tenía que hacer. Entonces, digamos que eso ayudó a formar mucho la pregunta misma sobre qué era lo que a uno le interesaba. Y lo más loco es que eso no solamente influencia el proyecto de grado en ese momento, sino que es una pregunta que uno se la sigue haciendo en todos los momentos de la vida. Por ejemplo, en este momento que uno siente que hay necesidad de transformación, también es listo, ¿para dónde vamos? De acuerdo a cuál es el bienestar que yo quiero generar, el bienestar que quiero para mí. Entonces, digamos que todas esas personas es que es como un caldo, uno se va cocinando con todas las personas en todo ese momento y creo que hay un momento de la vida en donde uno tiene una apertura muy especial a recibir ese tipo de cosas y a combinarlas también con la energía que uno tiene, entonces yo creo que fue muy afortunado poder encontrarme con tantas personas en ese momento de la vida. No, qué buenas adquisiciones has adquirido con toda esta experiencia Sí, en la vida. esos amigos, soy lo mejor. Ahí dice Julián, he sido muy necio, muy cuestionador, muy preguntón. Sí.
Y por eso Sí, Maquena también ha crecido. También Es por eso. retador. Así muy es. chévere. Cami, bueno, no. Cami, no, vení. Esa parte, tú empezaste a trabajar también con con la parte de ilustraciones, ¿cierto? ¿Qué primero sí. llega? ¿Con qué primero empiezas tú a trabajar antes de la marca o fue después de la marca o tú lo continúas No, haciendo? no, la ilustración fue mucho antes porque eso fue en el 2003. Ajá. Es decir, en 2003 yo tenía 18 años, 17, 18 años, porque yo estaba empezando la universidad. Entonces desde ahí, desde los trabajos de figurín, fue que se empezó a dar a conocer pues mi forma de dibujar, cuando me presentaba pues a los concursos y eso, y fue una revista la primera que me dijo, hey, ¿por qué no haces unos dibujos para esta publicación? Ya después me acuerdo que Sergio Barbosa me invitó para que hiciera los dibujos para estilo Estilo RCN. RCN, que eso, eso, eso ni siquiera había nacido, eso fue hace mucho tiempo, ni siquiera había nacido el Eso es lo programa y él bueno de estaba esto. como creando. Sí, como que él lo estaba creando y me dijo, ¿por qué no hacéis unos dibujos para yo presentar en ese tema del piloto? Y finalmente quedó funcionando y a la gente pues le gustó. Yo veo esos dibujos y digo, pero ¿cómo publican eso? Esos trazos tan marcados, con esa baja resolución de escáner, pues porque todo era hecho como en la casa, pero sí, vea, funcionó en ese momento. Qué belleza. Oíste, Cami, otra cosa, vos como emprendedora has pasado por todas las etapas y te las has camellado de todas las formas. Sí, Sí, total. Y sí. ahí seguís. Contanos cómo ha sido esa experiencia. Porque Mira, cuando pues yo, has tenido tienda, ¿cierto que tuviste tienda propia? Sí, tuvo sí, yo tuve tienda, tienda taller. Ya pasaste a tener taller propio, o sea, has pasado por todas. Contanos un poquito de esa experiencia. mira, cuando yo renuncié en Exmoda en septiembre del 2009, precisamente porque ya habías presentado dos colecciones con la marca, la segunda de hecho fue como muy especial y me hizo como la pregunta como que con esa colección me invitaron a presentarme en Chile, Raíz Diseño, que es el evento que hace Laura Novik. Y yo dije, no, pues hasta aquí yo creo que ya es momento pues de hacerlo. De hecho, yo primero propuse, no, ¿qué tal si trabajo medio tiempo? Y Carlos Eduardo, que ya está Carlos Eduardo en ese momento, me decía, pues o del todo o no. Entonces fue él como un poco el que también me empujó también a tomar la decisión y obviamente pues siguiendo muy presente en Exmoda como apoyo para todo el resto de la carrera. Entonces cuando yo salí, digamos que esos 3 meses fueron muy locos porque cuando vos parás, digamos que una dinámica de trabajo, vos crees que sabes cómo vas a seguir, pero no, te enfrentas a que tenés más tiempo o menos tiempo. Yo hacía unas siestas de 3 horas, yo me levantaba tarde, igual seguía dando clase, porque en ese momento, además de todo, también era docente. Y digamos que terminé el año así, hasta hipoglicemia me dio. Y, y ya cuando empecé el nuevo año, yo conocí a Camilo Ríos en noviembre como del 2009 y en el 2010, como a mediados del 2010, decidimos juntarnos digamos que para darle forma a la empresa. Yo tenía la marca, yo tenía la parte de diseño y Camilo Ríos trabajaba él tenía una empresa que le hacía confección y le hacía toda la manufactura a marcas como Of Course y otras marcas, digamos que importantes de Medellín. Entonces él dijo, tenía todo ese conocimiento, entonces nos juntamos y nosotros no teníamos ningún capital para empezar la empresa. Entonces lo que hicimos fue, vamos a tener la marca, pero vamos a tener una unidad productiva que sea de maquila para poder darle flujo de caja a la empresa. Y ese fue, digamos, que el modelo con el que empezamos. Teníamos como 3 máquinas y 3 personas y fue, digamos, que dándole así. Digamos que la marca, en ese sentido, la gran pregunta que había con la marca era sobre todo el tema de comercialización, cómo resolver todo el tema de comercialización. Entonces eso fue lo que nos tomó tiempo. De hecho, hay una anécdota que yo casi nunca la cuento, y es que parte de lo que impulsó para nosotros crear la empresa fue porque había una persona que desde el 2009 me estaba escribiendo al correo diciéndome que quería unas prendas para él llevarse para una boutique en Kuwait. Yo no le paraba bolas a ese correo porque yo como que no le creía, más era pues al correo personal. Yo no sé, yo nunca le paré cuando yo vi que siguieron como repitiéndose los mensajes y ya después yo le escribí y era verdad, era un francés que se llama Adlen, que era amigo de otro colombiano.
Adlen, que trabajaba para una persona en Kuwait, pues, que tenía una galería de arte y estaban montando una boutique de moda y él quería llevar a muchas marcas latinoamericanas. Eso, de hecho, estuvo Adrián Santa Cruz, estuvimos varios, entonces de ahí fue que empezamos a montar la empresa, pero fue muy loco porque las colecciones al principio que tenían, digamos que tanta complejidad para uno llevarlas a producción sin haber aprendido bien todo el proceso, nosotros nos quedamos hasta tarde tratando de sacar eso y finalmente lo sacamos y mandamos las cosas para Kuwait y fue, digamos que, de ahí fue el motivo para nosotros decir, sí, juntémonos porque necesitamos la manera de poder producir esto, ya tenemos un pedido, ya tenemos esto, otro, Entonces, digamos que de ahí empieza a formarse, digamos que la lógica de la empresa, pero sí, costó tiempo, costó sobre todo entender bien cómo organizar todas las cosas que pasaban, porque como nosotros estábamos buscando también mantener el flujo, entonces uno coge este lado, coge este otro, entonces hay veces mantenerse concentrado cuesta, cuando tenés que estar mirando para todos los lados para ir solucionando lo del día a día. Para nosotros se fue transformando el negocio de la maquila, terminó creciendo en negocio de paquete completo. Y en el 2012, cuando hubo, no sé si se acuerdan, un arancel que hubo muy grande para cosas importadas de China. Eso duró como 4 meses. Yo no me acuerdo, pero eso duró muy poco porque hubo una campaña para poder tumbarlo, sobre todo por la importación de zapatos y eso, que era muy costoso por el peso, cumplir con esos impuestos. Pero en ese tiempo, en esa ventanita que hubo, mucha gente se volteó a mirar las empresas colombianas que le podían hacer paquete completo. Entonces hubo clientes muy interesantes que se voltearon a hablar con nosotros, y en esos 4 meses nosotros invertimos, crecimos, digamos que nosotros ya de 3 que habíamos tenido, ya teníamos casi 30 personas en la nómina, y en ese momento, cuando se cayó ese arancel, pues los clientes que nos habían ilusionado también se fueron, y quedamos con una infraestructura montada súper grande, y no teníamos en ese momento todo el trabajo para soportar esa infraestructura. Entonces, para nosotros fue como una sorpresa muy grande y eso fue un bajón, digamos que eso fue muy doloroso. Ahora uno lo ve en perspectiva y uno dice de todo lo que uno ha aprendido de ese momento, pero eso fue muy difícil uno no saber cómo así. Uno decía, pues pucha, tenemos todo esto montado, digamos que ya nos montamos también en toda la deuda, en todo el tema financiero que implica esto, y este montón de gente, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, digamos que ahí fue cuando aprendimos que para poder ir creciendo teníamos que volver a ser chiquitos. Entonces también bajamos a la cantidad de gente, bajamos a la cantidad de maquinaria, el espacio, y volvemos a empezar de a poquitos. Y ya fue en el 2014 que decidimos eliminar en partes el servicio de paquete completo para dedicarnos a la marca, y tomamos la decisión como que no queríamos pelear por costos, porque parte del juego con vos tener maquila y paquete completo es que venga el cliente y te diga, vos me lo haces a este precio, pero allí me lo hacen más barato. Entonces empezaron a decir, pues entonces, ¿a qué está jugando uno, cierto? Si de alguna manera la iniciativa para crear la empresa no fue esa, sino era sobre todo el conocimiento de diseño, pues era crear la marca. Entonces tomamos la decisión que lo único que íbamos a hacer como paquete completo eran proyectos que nos interesaran. Y desde entonces han aparecido proyectos muy interesantes también en ese sentido. Entonces seguimos trabajando en el tema de la marca, en la producción de la marca, pero por ejemplo apareció un proyecto muy interesante con Chevrolet para el vestuario del Auto Show. Entonces es muy bacano porque es hacer una producción que tiene una carga de diseño interesante. También acabamos de hacer un proyecto muy interesante con Celsia, también hicimos algo en su momento con la parte de los silleteros que fue con la alcaldía, que en ese momento incluso invitamos a Miguel Mesa también. Entonces digamos que muchas cosas, y lo más loco es que eso fue, antes de empezar la empresa también en el 2009, fue algo parecido a eso, mi primera experiencia de diseño para otras entidades, tipo que fue cuando hicimos con Isabel Bernal, una amiga mía de la universidad con la que trabajamos mucho, que incluso fue en parte de la historia de sentido figurado, ella hizo parte de la sociedad. Hicimos los uniformes de los Juegos Suramericanos. No sé, eso fue, los Juegos Suramericanos en el 2010 y eso fue una convocatoria que se abrió en el 2009. Entonces, digamos que con ella trabajamos en eso. Entonces también fue muy bacano uno decir, también hay proyectos interesantes que es otro tipo de masivo, es otro tipo de cosas, pero que son muy interesantes desde el diseño. Y nosotros, eso fue en el 2010 y te lo juro que por ahí hasta el 2016 yo he visto gente en el metro con chaquetas de los Juegos Suramericanos, con los uniformes que se les dieron.
Entonces también uno dice, sí hay forma de hacer proyectos que sean grandes donde la parte del diseño sea valorada y no sea solamente una guerra, pues como acá me lo hacen más barato, aquí me lo hacen más barato, sino más digna desde el trabajo. Cami, y hablando de dignidad, yo creo que sos muy digno a tus líneas, a tu diseño. Una pieza de Camilo Álvarez, por más tendencias que lleguen, de boleros, flores, tú tienes unas líneas arquitectónicas dentro de tu diseño y eso hace que tengas una marca de autor, que se puedan ver tus piezas, Y que que sean sean atemporales. en el tiempo. Atemporales. Si no, vea. No, ¿sabes qué me pasó? Llevaba toda la semana. Me voy a poner esta camisa. Y yo, ay, no, el jueves para Camilo Álvarez. Volví y la veía. No, ¿verdad? El jueves para Camilo Álvarez. Y no se la puso. Y ahorita cuando empezó la grabación y yo, mi camisa de Camilo Álvarez. Sí, ha sido muy, muy fiel a muchas cosas en cuanto a respetar el diseño. La sociedad que tienes con Cami Ríos es muy linda, o sea, es una empresa consistente, organizada. Nati Ríos también está. O sea, uno ve una línea, como dice José Moreno, juicioso, metódico, buena persona, y es un placer estar al lado de ustedes, porque incluyo a Cami Ríos también. No, José Moreno escribió dos comentarios muy chéveres. El otro que es el primer diseñador en el que encendió su cámara. Ah, qué bueno. José. Claro, me acuerdo con José Moreno las primeras tomadas de fotos en un estudio que tenía Pilar, una amiga de él. Sí, también con José Moreno la relación ha sido muy chévere y él se ha encargado, él y en momentos también con Juan Silva que nos ha acompañado a hacer las fotos de todas las campañas. Pero sobre todo lo bonito de la relación con José es que nosotros nos hemos encontrado en muchos momentos como en las mismas situaciones y las mismas preguntas, porque empezar algo tampoco es fácil, ¿cierto? Y también sostenerlo, y cuando uno está con los momentos difíciles, entonces no ha sido solamente como el apoyo del trabajo del uno y del otro, sino también encontrarnos en situaciones que uno dice, ay, ¿para dónde cogemos? Pero qué bacano que los dos nos podamos hacer la pregunta juntos, ¿cierto? Esa es una forma de acompañarse muy, muy, muy valiosa. Y sí, y en la empresa, pues con Ríos, con Nati, con todo el equipo, ha sido muy, muy, muy importante ver también cómo aprende uno a funcionar a su manera, ¿cierto? Porque parte de lo que me pasaba a mí es que en un principio, como yo nunca tuve una experiencia en una empresa que produjera como tal ropa, entonces aprender eso tuvo su costo, tuvo su tiempo, pero sobre todo lo difícil fue entender que a la manera en la que uno lo hacía también estaba bien, ¿cierto? Que no había que estar viendo, ven, pero entonces cómo funciona, cómo lo hace él para que le resulte, yo qué hago. Entonces también encontrar la manera en la que uno le funciona es muy satisfactorio. Así es. Total. Cami, ¿y qué le puedes recomendar a los emprendedores que bastante nos siguen en estos live, que están ahí pendientes porque les encanta aprender todos los días de todos estos invitados tan chéveres que hemos tenido? ¿Qué les recomiendas para que sus empresas puedan perdurar en el tiempo? Yo creo que sobre todo, más que pensar sobre todo en perdurar en el tiempo, sobre todo que en el momento en el que uno esté trabajando, esté muy concentrado en eso. Es decir, que disfrute mucho ese día a día, que disfrute mucho lo que está pasando, porque si uno está concentrado en eso, si uno es fiel a lo que está haciendo, yo creo que las mismas cosas se van dando para que sea perdurable o no, eso, las puertas se van abriendo pues como a su ritmo. Pero sí creo que lo que yo decía incluso hace poquito, que también tuve un live de emprendedores con Inex Moda, es un poco lo que decía anteriormente, que muchas veces uno va por su camino, pero se está fijando en cómo va el camino del otro, y en ese fijarse en el otro se distrae mucho. Entonces es bueno reconocerse, es bueno tomarse el tiempo de hacer las cosas a su manera, es bueno construir y sobre todo ir día a día, digamos que siendo fiel a lo que uno es, y así las puertas se van abriendo, porque creo que lo más teso a uno ahora para ser emprendedor es todo lo contrario a lo que había antes. Antes de pronto lo difícil era poder acceder a esa información, poder acceder, digamos que a las estrategias de otras empresas. Ahora lo que hay es todo lo contrario. A mí me parece que lo difícil es lo abrumador de la cantidad de información. Entonces uno es como lo que está pasando ahora con toda la cuarentena, que uno dice, pero ¿cuál live veo? Pues vean el de nosotros, ¿cierto? Pero ¿cuál veo? Si aquí
o si hago ejercicio con Rodrigo, o si hago yo no sé qué a las 6 de la tarde, o si hago, hay un montón de cosas y eso le pasa a los empresarios, que uno dice, pero si está este modelo y debe aplicarlo así, pero si usted quiere vender bien, tiene que hacer así, entonces uno dice, pues entonces, ¿por qué camino cojo? No, concéntrese, fíjese realmente usted para qué es valioso y para qué es bueno y no descuide eso, no ponga en duda eso. Ya lo otro, usted va encontrando cuál es la mejor cosa que se acomoda a eso que usted es y no digamos que empezar a llenarse de ruido, porque en el caso mío hubo momentos en donde le puse cuidado a muchísima gente, donde digamos que pequé por escuchar muchísimo. Y creo que también eso es bueno decírselo a otros. Muchas veces los consejos que uno da no es porque le hayan servido o porque los haya aplicado, sino todo lo contrario, porque se equivocó y porque se dio cuenta como de pronto tranquilizarse va a ser mejor. Uno vive con mucha ansiedad, entonces si uno está tranquilo, si uno está a su ritmo, si uno identifica lo que a uno le genera placer, uno está, digamos que asegurado, porque uno le puede ir muy bien, usted puede estar vendiendo millones, pero si está aburrido haciendo todos los días lo mismo, entonces no tiene sentido. Entonces asegure primero lo que le genere bienestar y de ahí eso se multiplica, es lo que yo creo. Así es, como dice Vero de Tigresa, Que la amamos. disfrutar plenamente lo que uno hace. Además, Vero, te queremos tener también aquí invitada. Sí, ahí tenemos la lista. Sí. Pero y Vero también hace parte Vero también hace parte de la iniciativa que hemos tenido en estos días de PAL. No sé si han visto un poco en redes. PAL sí. Es muy chévere, es un proyecto de apoyo local que iniciamos con varias marcas que nos preguntamos en qué estábamos, qué estaban haciendo, porque obviamente todo esto nos tomó por sorpresa a todos. Entonces, nosotros en McKenna, todos estos años, sí, perseverando, impulsándonos. 10 años, ya llevamos 10 años. 10 años en estas. Y es uno. Sí, nosotros somos muy contemporáneos, sí. Nosotros somos muy contemporáneos. Yo me acuerdo perfecto cuando inició Maqueno, en el segundo piso. Sí, total, así es. Y Cami, contales a todos qué ha sido esa experiencia de Camilo Álvarez con Maqueno. No, ha sido muy chévere, sobre todo porque Maqueno se ha convertido en el lugar que es la tienda de concepto de Medellín, porque uno encuentra un universo muy chévere. Y sí, fue así, me acuerdo cuando empezó, que era en el segundo piso, ¿cierto? Y me acuerdo el crecimiento, y ha sido muy interesante. Nosotros en algún momento tuvimos tienda, como le estaban hablando, pero no tomamos la decisión de no enfocarnos en ese tema de la tienda propia, sino de enfocarnos en el tema de distribuidores. Y para nosotros tener a Maqueno también en Medellín ha sido muy importante, porque es el lugar en donde nos podemos encontrar también con las personas que quieren conocer la marca y que dicen, no quiero ir al taller, no quiero ir al punto de venta. Entonces para nosotros también Maqueno se nos vuelve eso, también nos interesa mucho como que haya crecido Maqueno, que hayamos crecido nosotros, pero también conservar la relación familiar. Entonces eso es muy, muy, muy importante, y en este momento yo creo que el catálogo de Maqueno es muy interesante. Pues las marcas que tienen, ver que tienen desde marcas que tienen una curaduría en su selección, sin importar que tengan, no sé, 2, 3 meses de lanzada, y al lado de Pepa Pombo también, que tiene toda una trayectoria desde finales de los 70s, ¿cierto? Entonces en ese sentido yo creo que sí es un ecosistema de marcas muy chévere, es muy bonito. Sobre todo, Cami, que es muy... yo siempre voy a tumbar esta mesa hasta el día que ¡pam! Si vieran la torre donde tenemos el trípode. Cami, ve, es muy chévere cuando dices que se pueden encontrar, cuando llegan otros compradores, pues que les compran en volumen, porque el objetivo de Paola y mío ha sido, pues, no tener una tienda donde vendemos productos lindos y si pasan de moda, chao. Y no, o sea, el propósito es apoyar el talento, y cuando empezó Maqueno y fuimos creciendo, compramos un escritorio gigante, no teníamos el conocimiento de la palabra coworking, gigante con distintas cosas. No le pusimos coworking, sino que le pusimos mesa para que todos puedan venir a trabajar con nosotros gratis. Y no fue nadie, y nosotros decíamos, bienvenidos a este espacio de ustedes, generen esto como su oficina. Y ese proceso también de concientizar a
a los diseñadores que vengan, es que es de verdad que este es su espacio. Entonces, cuando Cami Ríos nos llama, o cuando tú nos llamas, Manu, Pau, viene fulana de Costa Rica, quiero presentarles en un lugar agradable la colección. Sí. Claro, Cami, este es el espacio de ustedes, lo han hecho en varias ocasiones. Entonces, de verdad que los propósitos de las marcas es eso, o sea, no concentrarse uno en el vender y ya, sino vengan cómo crecemos juntos, cómo aportamos, cómo nos aportan. Nati dice, no, a mí me gusta que la exhibición se vea así, pero, por ejemplo, Tigre de Salón, que es tan juiciosa, dice, siempre, cada 8 días, acomoda el cosito, los chicos le mandan fotos, reabastece. Entonces, esa parte de los procesos, tú que tuviste tienda, mi madre, que es tan difícil, pues lo mencionas, es cómo está la industria conectada, ese caldo de esfuerzos para sacar esto adelante. Es un proceso muy interesante porque la familiaridad, la amistad, los tropiezos, los impulsos se van dando de manera muy bonita y al fin y al cabo los consumidores llegan a entenderlo cuando se transmite en el proceso de venta. O sea, hay una clienta muy especial nuestra que siempre es, cuando llegue el nuevo Camilo Álvarez, primero me llaman a mí, ¿cierto? Entonces, uno la ve con piezas, uno la ve un día con la colección de tal momento, la de otro. Eso es precioso, de verdad que sí, porque transmite, es lindo. No, y lo que estás diciendo es cierto que, ay, mira el gallo. Sí, siempre fiel acompañante de todos los lives. Mira, yo creo que en este momento, con la situación en la que estamos viviendo, mucha gente ha buscado asumir de manera compartida muchas cosas. Voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo con los arrendos, que la gente llama a su arrendatario y le dice, vení, en este momento no estamos recibiendo algo, ¿cómo podemos juntos asumir como pérdida? Y mucha gente dice, sí, vení, sí, tenés razón, si yo me bajo acá yo puedo cubrir mis costos y vos podés también, digamos, que te quede más cómodo. Entonces, poniendo ese ejemplo, yo creo que lo que estabas diciendo es muy importante, que así como se asumen en esas situaciones donde todos nos vemos difícil, también en el momento donde todos nos vemos con la posibilidad de crecer, también juntarnos, porque así, lo que tú decías, crecemos juntos. Entonces, si Maqueno tiene espacio y disposición, y esta marca tiene, además de su producto, tiene poder de convocatoria, yo creo que para los dos es un crecimiento conjunto, y yo creo que esas son las iniciativas que en este momento hay que darle fuerza, porque de lo que estamos aprendiendo en este momento, eso es una de las cosas, pero si además de eso la teníamos aprendida con ejercicios pasados, reforzarla pues es muy importante. Sí, Cami, mira que en todas las charlas, o sea, dices dos cosas muy importantes. Y lo que hemos dicho nosotros, no es cómo nos reinventamos, sino cómo reforzamos lo que ya somos, ¿cierto? Porque si hay empresas que han crecido a pulso, a prueba y error, acompañada de buenos consejos de amigos, de clientes fieles, de tropiezos que le parten a uno el corazón, es el momento de reafirmar eso que hemos sido, o sea, que ha sido Camilo Álvarez, que ha sido Tigre de Salón, que ha sido Informa, José Moreno, Katy Villota, Julián, Maqueno, y es el momento de reafirmarnos y mostrarle a nuestro público que no tienen que ser consumidores, que hay detrás de toda esta industria, que es la segunda parte que te iba a decir, donde la gente considera que la moda es un poco banal, pero detrás de la moda hay una cantidad de empleo impresionante. Entonces, esa parte que dices es muy apreciada por todos los que estamos en la industria. La unión hace la fuerza y estamos para seguir adelante, ¿cierto? Y también, mira lo que estás diciendo, a mí me ha pasado mucho en estos días. Vos sabes que han enviado mucha información, de informes de tendencias, de qué va a pasar con el mundo post-coronavirus, todo eso. Y lo que más me impresiona es que parte de lo que se dice es la aceleración de esas micro tendencias de consumo responsable, todo ese montón de cosas que la gente dice, pues ya lo sabíamos, pero ahora el tiempo le está dando la razón a todo ese montón de cosas que la gente decía como, pero te estás pasando, estás exagerando y todo eso. Entonces lo mismo decís, mira que muchas de las marcas pequeñas estaban haciendo un ejercicio y siguen haciendo un ejercicio muy consciente, y en este momento lo que están dándose cuenta es que tenía la razón,
seguir creyendo en eso que estabas haciendo y seguirle trabajando porque estabas en lo cierto también. Y ya lo que hay es que hacer es hablarlo, digamos que de una manera más abierta, compartirlo de una manera más generosa para que ese tema se multiplique, porque si no existe por lo menos ese cambio, no sé de qué sirve, digamos que este panorama como tan particular, ¿cierto? Si no genera ese tipo de reflexiones. Así es, Cami. Te voy a decir, hemos tenido espacio con varios diseñadores de Maqueno, otros en los que hemos tenido acercamiento por la amistad o admiración por su trabajo, que hemos tenido momentos pues de colaboraciones y ha sido un universo muy interesante y tenerte es reafirmar la calidad de personas que hay en la industria, porque Cami, ese corazón tuyo, esa nobleza, yo creo que y todos acá lo están diciendo. Sí, yo quería, era como un resumen. Gracias. Sí, qué rico. Yo creo que uno está al lado tuyo y se puede estar acabando el mundo y me dice, ve, existe la paz. Sí. Sí, mil gracias, Cami, porque por tu disciplina, por tu ternura, pues por ese corazón tan lindo que tenés, por los aportes. Hemos estado calificando trabajos en la Cole también, y lo valioso de tus aportes a los estudiantes, la docencia, la entrega. Es de verdad que muchas gracias de parte pues de todos los que sabemos quién eres. Y todos los que están acá conectados. Conectados y por que ahí te está empiecen Julia a conocer. Posada. Todos. Muchas gracias. Cami, Muchas gracias por aceptar este espacio. Qué rico que hayas compartido con nosotros toda esta experiencia maravillosa, porque además les contaste a muchas cosas que estamos seguros que no sabían. Sí, no, y que yo nunca hablo de ese tipo de cosas, pues cuando me preguntaste por lo de las mamás y el papá, yo casi nunca había contado estas cosas, pero es muy chévere conversarlas, además que también hay que tomarse el tiempo pues con calma, pues dentro de todo es una hora para conversar, entonces qué bueno hablar de ese montón de cosas. No, y además Sí, es muy que esa es bacano. la esencia, lo que viene de tu papá y tu mamá. Detrás de un aprendo Claro. tuyo está toda esa historia. Así Y es. por eso Sí. se valora. Gracias, Así Cami. es. Gracias, Cami. Un fuerte No, a abrazo. ustedes muchas gracias por la invitación, muy chévere, y he estado pendiente de varios lives. Sí. Sí, Han Ahí estado estamos muy viendo a ver buenos. cómo se van a compartir. Muy Muy Sí, productivos. sí. Mil gracias, Cami. Un Chao, besote. gracias. un abrazo, muchas gracias a todos, hablamos, chao.